gracia de Cristo reanima tu amor. Seguir analizando la palabra de Dios. Creo que es muy bueno poder estar en contacto con la palabra de Dios y poder así edificarnos mutuamente en estas cosas profundas que hay dentro de las Sagradas Escrituras. Hoy nos corresponde el libro de estudiar el libro de Proverbios. Ya lo hemos presentado, señalado, bosquejeado, y iremos ahora entrando en más lecciones sobre temas que pueden ser motivo de bien para nosotros saber y que muy bien la sabiduría de Dios a través de Salomón nos muestra diferentes temas para poder ser sabios y no necios, ser justos y no impíos, y así poder agradar al Señor. ¿Quién es el hombre sabio? Es una pregunta que hemos estado tratando de responder dentro del libro de los Proverbios. Y dentro del libro de los Proverbios, antes de entrar ya a un segundo tema, la clase pasada pudimos ver el tema del alcohol y del vino, que señalaba el libro de Proverbios sobre este tema. Hoy entraremos en otro tema. Primeramente responderemos a esta pregunta: ¿quién es el hombre sabio? Y el hombre sabio que uno puede ver dentro del libro de Proverbios es aquel que desarrolla un sano temor de Dios. Así lo señala el libro de los Proverbios en el capítulo 1, que va a ser la lección de esta noche, el temor de Dios en el libro de los Proverbios. En el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es el temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Entonces, un hombre sabio es aquel que desarrolla un sano temor de Dios. Otra cosa que vemos también en el libro de los Proverbios de un hombre sabio es aquel que hace caso de las instrucciones de los padres. Eso es un punto que el libro de los Proverbios así lo señala. Capítulo 1, versículos 8 y 9, la expresión es: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, este libro va a mostrar que el hombre sabio es aquel que hace caso de las instrucciones de sus padres. Ahí en el capítulo 4, nuevamente, se dice lo mismo. Dice capítulo 4, versículo 1 hasta el 4, le dice: oíd, ¿no? Escuchen. No olviden de que el libro de los Proverbios señala al necio, aquel que desprecia la sabiduría, aquel que no oye. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Y dice lo que está señalando: no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. No olvidemos que Salomón es el autor de la gran mayoría de los proverbios. Dice: yo también fui hijo de mi padre, del rey David, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y dice, y vivirás. Ya en clases pasadas hemos podido ver en otros libros de las Escrituras estos consejos del rey David que le hace a Salomón, al menos los que tenemos en sus últimos días como rey y con vida, como él le aconseja esa búsqueda y ese servicio al Señor. El capítulo 13 de Proverbios, versículo 1, este es el hombre sabio, nuevamente lo ratifica el libro de los Proverbios: el hijo sabio recibe el consejo del padre. Entonces, este libro, en otros y varios otros textos, va a mostrar al hombre sabio. Y en este caso es aquel que oye y está dispuesto a obedecer las instrucciones que le dan sus padres. Ahora, también este libro muestra al hombre sabio aquel que acepta, que uno puede oír y no aceptar, y no recibir, como vamos a ver cuando estudiemos la necedad o al necio dentro de este libro, que no es por el problema que le falta inteligencia al necio, sino que la tiene. El problema está que no está dispuesto a
a oír y aceptar y obedecer la instrucción que se da. Es un necio. Ese es uno de los necios que este libro con mucha claridad lo señala. Entonces, el hombre sabio es el que acepta la instrucción de los demás. Capítulo 9, versículo 8 y 9, dice, mire, no reprendas al escarnecedor, no lo reprendas, porque lo que va a hacer es que te va a aborrecer, para que no te aborrezca. Pero corrige al sabio, instruye, dale la instrucción. Dice, y el sabio te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Esto es el hombre sabio, el que acepta la corrección, el que aumenta su saber al poder aceptar la instrucción que se le da. Capítulo 12 del libro de los Proverbios, en el versículo 15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión. El necio piensa así, es su opinión, es lo que le parece. Su camino va bien, aun cuando no lo sea. Pero más el que obedece al consejo es sabio. Ese es el hombre sabio. ¿Quién es el hombre sabio? El que obedece al consejo, el que acepta el consejo, lo recibe bien y está dispuesto a poder cambiar y seguir por la senda y por el camino correcto. El Proverbio capítulo 12, versículo 1, otra cualidad de este hombre sabio que muestra las Escrituras, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Más el que aborrece la reprensión, porque ese es el tema, es ignorante. El que está dispuesto a oír, ¿no? y a tener en bien la reprensión, la instrucción que se le da, bueno, es el hombre sabio, es el hombre que busca y ama la sabiduría. La persona que aborrece la reprensión es una persona ignorante. Bien, teniendo en cuenta esas cosas, vamos a entrar ya en este segundo tema, en este libro de los Proverbios y el temor del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque desde que hemos leído en Proverbios capítulo 1, versículo 7, y también se refuerza ahí en Proverbios capítulo 9, versículo 10, que el temor del Señor es descrito como el principio de la sabiduría. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene dentro del libro de los Proverbios el temor del Señor? Ciertamente, dentro del Antiguo Testamento, uno tiene que el significado de la palabra temor, hay unas 3 posibles y seguras explicaciones o significado que tiene dentro del Antiguo Testamento la palabra temor. Porque la palabra temor habla del pavor, por ejemplo, del terror que se puede tener. Uno lo puede ver allí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 29, cuando aquellos espías volvieron para dar información de la tierra que ellos habían ido a ver, y pudieron ver que habían ciudades amuralladas, que habían los hijos de Anak, que eran verdaderos gigantes, que era una tierra imposible de conquistar, había mucha gente, muchos pueblos, y que era imposible que ellos pudieran poder conquistarla, olvidándose, hermanos, plenamente de que Dios iba con ellos. Ese es el contexto que Moisés trata a esta nueva generación, animarles ahora a entrar a la tierra prometida. Hubo terror, hubo miedo, hubo pavor de que ellos no iban a poder lograr alcanzar y conquistar esa tierra. Es la misma expresión que uno encuentra en el libro de Jonás, de aquellos que viendo las olas, viendo que el barco donde iba Jonás y aquellos marineros, hubo mucho miedo y terror de que el barco se hundiera y todos perecieran. Entonces ese es el primer significado que uno encuentra de la palabra, tuvieron temor. O sea, que la verdad es que tuvieron terror, tuvieron pavor, y en estos 2 relatos que nos habla el Antiguo Testamento. Otro es lo que sucede en tiempo de Salomón, con la sabiduría que Dios dio a Salomón, ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 28, y luego de demostrar Salomón
la sabiduría de Dios al poder resolver este problema de este niño, que dos mujeres decían que ellas eran la madre verdadera, y a lo cual Salomón dice, bueno, traigan una espada, partámoslo en el medio y démosle a uno una parte y al otro, y a la otra la otra. Y la que era la madre verdadera, esa es la historia que encuentran ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, dentro de este contexto de este versículo 28, dice, no, mejor que le den al hijo a ella. Y entonces Salomón dice, el hijo es de ella, dárselo a ella. Y eso trajo asombro, ¿no? Eso trajo temor de todos al oír la sabiduría que tenía Salomón, la manera como él había resuelto este problema que se le presentó. Entonces hubo temor, y ese temor es de asombro. Y la tercera expresión que tiene el significado de la palabra temor dentro del Antiguo Testamento es aquel se habla con respecto a los padres. El libro de Levítico, ahí en el versículo 3, ¿no? Levítico, versículo 3, hay una ley en el cual el Señor ordena el temor que se debe tener hacia los padres. Capítulo 19, versículo 3, dice, cada uno temerá. Y el significado de este versículo de temor que debía tener es el de respeto, de reverencia que debían tener hacia los padres. Cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre. Esas son las tres formas de que la palabra temor aparece dentro del Antiguo Testamento, y que tiene mucho que ver con lo que se está desarrollando dentro de esta expresión del temor del Señor que el libro de los Proverbios va a ir desarrollando. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Uno también puede fortalecer la idea, todos se acuerdan cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, que es una historia que está ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, 18-20, ¿se acuerdan lo que sucede? El pueblo tuvo miedo de morir, no quisieron oír lo que se ordenaba, dice la Escritura, lo que se ordenaba, de esa voz que hablaba, y que ellos tuvieron miedo de perecer. Sin embargo, Moisés muy bien les dice ahí en el relato de Éxodo 20, 18-20, le dice que ellos no temáis, le dijo, o sea, no tengan miedo. Y les dice, mire, Dios se ha manifestado así, de esta forma, para que el temor de Él esté delante de vosotros, siempre le dice, con este propósito, para que no pequéis, para que ellos no supieran verdaderamente, bueno, a quién se estaba acercando. Dios estaba haciendo un pacto con la nación, con el pueblo, estaba poniendo sus términos en esa oportunidad, y le estaba diciendo que no debían transgredir lo que Dios había ordenado. Así que esta es la clase apropiada de temor, lo que hace que uno se asombre, ¿no? Se asombre frente a la grandeza de Dios. Hay muchas cosas dentro de tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que son motivos de asombro, de poder ver la mano de Dios actuando, la reverencia, ¿no? La clase de propiedad de temor hace que uno se asombre, que reverencie y que respete en realidad a lo que se está acercando. Bien, vamos a ver esta palabra temor en el libro de los Proverbios. Vamos primeramente a decir que con el temor del Señor, el libro de Proverbios, en el capítulo 8, va a señalar algunas cosas que se dicen aquí. Yo he dicho, el libro va desarrollando este tema. El temor de Jehová, dice el versículo 13, es aborrecer el mal, odiar el mal, aborrecer el mal, aborrecerlo, aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice este escritor Salomón, aborrezco. Aquí se muestra
realmente el temor de Dios en el corazón de alguien que se acerca en comunión con el Señor. Es odiar el mal, todo lo que venga de lo que es el mal. Aquí dice en el caso de nuestro Salvador Jesucristo, de que Él aborreció el mal, y dice el capítulo 1, versículo 9 de Hebreo, porque se refiere a Jesús, estos pasajes. Si uno lee el versículo 8 de Hebreo, capítulo 1, versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has aborrecido la maldad. Dios aborrece el mal. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender, el temor del Señor es aborrecer el mal. Es increíble que a veces no podamos entender cómo debemos mirar todas las cosas que no vienen de Dios, sino que vienen del mal. Tanto moral, espiritual, doctrinal, tenemos que estar dispuestos a poder seguir el camino que Dios a nosotros nos ha señalado. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia del corazón, la arrogancia, el camino del mal, el mal camino, la boca perversa, que habla tantas cosas, dice, aborrezco. Con el temor del Señor, teniendo el temor del Señor, vamos a poder ver claramente lo que a Dios no agrada. Y que claramente se nos señala a través de las Escrituras lo que es mal, qué es el mal, qué es lo que Dios no se agrada y cuál es el camino del bien. El libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el verso 27, 10-27, nuevamente aparece la palabra el temor del Señor, porque con el temor del Señor vamos a prolongar la vida, dice. El temor del Señor, el temor de Jehová, aumentará los días. Aumentará los días. Quien quiere ver días buenos, dice, tomado por Pedro en su carta del libro de los Proverbios, en uno de sus escritos, primera de Pedro, en el capítulo 3, el que quiere amar la vida, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, bueno, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El temor del Señor no ayudará a poder tener mejores días, a poder recibir las bendiciones que el mismo libro de Proverbios señala y lo que habla a través de la Escritura. El hombre bendecido, prosperado, es aquel que teme al Señor y que busca hacer su voluntad. El temor del Señor aumentará los días, aumentará los años. Hay gente que busca, tratar de querer vivir más en esta tierra. Pues bien, hay una manera de aumentar los días en esta vida, teniendo temor del Señor, haciendo su voluntad y está dispuesto a cumplir su voluntad. Pero fíjese aquí la antítesis, sea lo contrario, porque hay algunos proverbios que muestran esto, al menos de este capítulo hacia adelante, más los años de los impíos serán acortados. Los años no de los píos, sino de los impíos, de los que siguen el mal, dice, serán acortados. Bien, con el temor del Señor vamos a tener confianza firme, que es lo que necesitamos muchas veces en medio de este mundo que vivimos, en medio de la vida, que a veces se nos vienen golpes duros, difíciles, porque la vida es así. Mientras estemos en este mundo, tendremos, como los salmos bien nos van mostrando esta lucha del sufrimiento, de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, de la traición y de tantas cosas que nos habla estos libros de sabiduría y de adoración, que era el libro de los Salmos. El Proverbios capítulo 14, versículos 26 y 27 nos dice que el temor del Señor de Jehová es manantial de vida.
para apartarse de los lazos de la muerte. Versículo 26. También, en el temor del Señor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos, en el temor del Señor. Allí está la fortaleza, la fuerte confianza. Allí encontraremos seguridad firme para poder hacer frente a todas las cosas que pudiéramos sufrir en esta vida como cristianos, como hijos de Dios, que vamos caminando hacia la vida eterna. El temor de Jehová es manantial, es un manantial de vida. Bien, vamos a seguir avanzando en este tema del temor del Señor. También el temor del Señor, nos vamos a apartarnos del mal. Proverbios capítulo 16, versículo 6, el texto dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero está bien, esta es la manera para corregir el error y el pecado, teniendo misericordia a través de la verdad de Dios, para poder a través de la verdad de Dios ver el error que hemos cometido. Pero dice, pero con el temor del Señor y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Con el temor, dice, de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y créeme que esto uno lo ve reflejado. Tal vez, voy a decir, dentro del Nuevo Testamento hubo un caso en que sucede, el libro de los Hechos lo relata Lucas, el caso de esta familia cristiana, entre comillas, con mucha hipocresía en sus corazones, tratando de mostrar una careta, tratando de mostrarse muy generosos, pero en el fondo no lo eran. El capítulo 5 nos habla de este hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer. Ambos, dice, y sustrajo el precio, y sabiéndolo también su mujer, se pusieron de acuerdo, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles, que era lo que se estaba haciendo, de acuerdo al contexto. Uno va al Hechos capítulo 4, por ejemplo, dice el verso 34 de Hechos: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Así la iglesia en Jerusalén tuvo a bien de poder sostener a sus necesitados. Esto era algo voluntario, esto no era una ley que se estableció como una obligación. Esto lo dice Pedro en el versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, era de él. Y vendida también, pues no estaba en tu poder. Pudieron haber cambiado. Dentro de este libro, en el versículo 37 o 36, se habla de un varón llamado José, que tenía por sobrenombre Bernabé, un levita, tenía grandes características personales, hijo de consolación, era de Chipre, había nacido, natural de Chipre. Como tenía una heredad, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. También lo hicieron, en este caso, Lucas cuenta, pero cierto, ¿no? Como cuenta lo contrario, en la cual sí tuvieron interés también de hacer lo que muchos hacían para suplir las necesidades de los necesitados que había en la congregación. Pero, dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no han mentido los hombres sino a Dios. Entonces la Escritura dice que al oír a Ananías estas palabras cayó, dice, y murió y expiró. Y aquí viene la frase que se repite 2 veces: y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pero ojo, luego pasa lo mismo con Zafira, su mujer. Bueno, no estamos hablando de ese tema, sino del temor. Versículo 11, y dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y también otros que no eran de la iglesia, sin duda, o bien otros de otros lugares, en otras partes donde esta historia se contó, y sobre todo los que oyeron estas cosas. No sabría poder decirle si sobre todo los que oyeron dentro de la ciudad de Jerusalén, o en todos
en las congregaciones que ya había dentro de la provincia de Judea, dentro de Samaria, como bien dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, el versículo 31, donde dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, esto dentro de la nación de Israel, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Entonces, bien, hubo un gran temor para que las cosas se hicieran correctamente, hacerlas como Dios y como debe hacerlo un hijo de Dios. Por eso, bien me cabe este texto: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Porque al ver lo que sucede, lo que pasa, que estas personas mueren y caen muertas, eso trajo temor en los que lo oyeron, trajo temor en la iglesia, a los que eran miembros, al poder ver. Estas son cosas que nos asombran y que nos muestran, bueno, al Dios que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, cuando le tocó subir al monte a recibir la ley del Señor. Bien, Proverbios capítulo 19, versículo 23. Nuevamente el libro nos va enseñando. El temor del Señor, el temor de Jehová, es para vida, es para tener vida, una vida satisfactoria, libre de muchos males. El temor de Jehová es para vida. Cuando uno lo tiene, es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Dice, no será visitado de mal. Con él vivirá lleno de reposo. Eso demuestra una vida satisfactoria, una vida tranquila. ¿No es eso lo que hemos recibido de parte del Señor? En el momento que hemos creído y oído y obedecido su evangelio, ahora que vivimos bajo este nuevo pacto, de hacer la voluntad del Señor, teniendo ese respeto por el Señor, también por su palabra, tratar cada día de poder, bueno, sacarnos este viejo hombre y ponernos el nuevo, de poder caminar en sus como fue en este caso en el Antiguo Testamento, en sus preceptos, en sus estatutos, en sus testimonios, en sus decretos. Bueno, en el Nuevo Testamento nosotros andamos también y debemos aprender a andar en la ley de Cristo. Vamos a tener una vida plena. El temor del Señor es para vida, le dijo, para vida, para que tengan vida. Disfrutaremos, dice el libro de Proverbios, esto lo dice el libro de Proverbios, es palabra del Señor. Dice que las riquezas, la honra y vida son cosas que tienen un valor muy grande y que la gente la busca, pero no saben dónde encontrarlas. Las buscan en este mundo equivocadamente. Las riquezas, la honra y la vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor y del temor de Jehová. Eso es lo que el texto nos dice: las riquezas, la honra y vida. Ese es el pago. Cuando nosotros caminamos en humildad y del temor del Señor. Bien, vamos a ver el papel que juega también el temor del Señor en la vida del cristiano, porque en la Escritura Jesús, por ejemplo, dice, debemos temer a Dios, dice, y no al hombre. Cuando les tiene que decir a los discípulos que no tengan miedo a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, sino que teman a Dios, dice. Temer a Dios. Ese es el punto que nosotros tenemos que tener, no al hombre, en ningún sentido. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hace gigantes, pero sí tenemos que poner esto por delante, debemos temer a Dios. Hemos leído Hechos 9:31, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, al menos ahí en Judea, Galilea y Samaria, andaban en el temor del Señor, andaban en lo que Dios había ordenado. Seguían lo que los apóstoles estaban enseñando, la doctrina de los apóstoles. Las iglesias eran edificadas, andaban en el temor, andaban bajo la dirección de lo que el Espíritu Santo había señalado. Es tan importante que nosotros podamos, como iglesia, como personas, y ser parte de la iglesia del Señor, andar, poder aprender. Esto que Hechos 9:31 nos enseña. Hay un gran sermón ahí. También debemos ocuparnos de nuestra salvación.
como dice Pablo y enseña a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 2, ocuparos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, la salvación es algo que sí tenemos que nosotros. Hemos recibido una salvación tan grande, pero podemos caer de esa salvación si nosotros no seguimos correctamente el camino del Señor, no seguimos en la sana doctrina, por ejemplo. Muchos cayeron de la sana doctrina y se perdieron eternamente. Pablo les dice a los filipenses que debían ocuparse de su salvación con temor y temblor. El Señor nos ha llamado a salvación a través del Evangelio, pero nosotros tenemos que ocuparnos de ello. Tenemos que ver, analizarnos en nuestras vidas, de ir creciendo en las cosas del Señor. Así como nos ocupamos de nuestro cuerpo y de nuestra vida secular, tenemos que ocuparnos de algo tan grande que Dios nos ha dado, la salvación. Las personas ahí que el libro de los Hebreos les escribe, ellos estaban volviendo atrás, entrando en un camino de apostasía y desechando una salvación tan grande. Así hay muchos cristianos, muchas personas que desprecian la gran salvación que Cristo nos ha dado en la cruz y que ha abierto la salvación al mundo entero, especialmente a nosotros, los gentiles. Bien, también eso debemos tener temor hacia la apostasía. Nosotros tenemos que servir a Dios con este temor piadoso, no como lo está ocurriendo ahí al que lo escribe el libro a los hebreos. Yo esta noche quiero ver el capítulo 12 porque es una muy buena manera como plantea el escritor sobre la situación que estaba pasando ahí en los hebreos, que ahora habiendo comenzado con el Espíritu, habiendo comenzado, digamos, por lo que el Espíritu Santo había señalado a través del Evangelio, ellos estaban volviendo atrás, volviendo a lo que ellos antes creían, a la ley de Moisés, buscando en la ley de Moisés la salvación y el camino hacia Dios, el cual no era así, estaba bajo un nuevo pacto ahora. Entonces, el capítulo 12, versículo 28, les recuerda, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es el reino que nuestro hermano Efraín en clases pasadas nos ha hablado, es el reino que Daniel hablaba, el reino de Dios, este reino que nada lo puede mover, la iglesia, que es la iglesia del Señor, dice, tengamos gratitud. Y la dice, y mediante ella, con esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjese que tanto en Hebreos capítulo 10, versículo 26, versículo 31, donde les advierte la apostasía que ellos podían tener y su perdición, también termina en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El temor del Señor se expresa en la sumisión reverencial a la voluntad que tenemos que tener a lo que Dios ha señalado. Es tremendamente importante cuando uno ve a María en el libro aquí de lo que Lucas ha escrito, sobre todo en el versículo 38. Digo esto como lo expresaba en las clases anteriores el día jueves, de esta joven piadosa, que estuvo dispuesta a tomar esta tremenda responsabilidad de hacer la voluntad del Señor, de lo que oye y de lo que se expone a lo que va a suceder. Dice el verso 38, entonces María dijo aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo, dijo, conforme a su palabra, dispuesta a hacer con mucha sumisión reverencial a la voluntad de Dios. Es el temor del Señor. Ella oyó de parte del ángel la voz que Dios y lo que ella debía ahora tomar su parte en este plan de que Dios tenía para la salvación del mundo. Solamente una persona llena de la palabra de Dios, como lo vemos en este salmo, por así decirlo, que ella dice del versículo 46 al 55, que ya en una clase nuestro hermano Efraín nos decía la cantidad de textos que ella cita, la cantidad de textos que ella dice acá, de ver a una mujer, a una niña,
entre 13 y 15 años tal vez, pero llena de la palabra del Señor. Permite al Señor que el libro de los Proverbios nos enseñe a nosotros a poder caminar en el temor del Señor, a expresar este temor, en esta sumisión, con respeto, con reverencia a la voluntad de Dios y estar dispuesto siempre a hacer su voluntad y seguir el camino correcto del Señor. El Señor nos bendiga y nos vemos el próximo jueves.